quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir, aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solemnidad de San Pedro y San Pablo es el día de hoy, la misa de hoy. Aquí estoy yo, dice el canto de entrada, y esa fue la respuesta, como la de María en su momento, de Pedro y de Pablo. Aquí estoy yo. Pablo, perseguidor de cristianos, cuando el Señor lo llamó, le preguntó: ¿por qué me persigues? Dijo: aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Pedro, que negó al Señor 3 veces, le dijo aquí, en la orilla del lago, un poco más al norte, con Jesús aparecido en su resurrección: Señor, tú sabes que te amo, aquí estoy. Te he negado, pero aquí estoy. Es hoy una solemnidad que nos recuerda estas 2 columnas de la iglesia, así las llama la iglesia, columnas de la iglesia. Todos los apóstoles que están aquí en estas 12 columnas son columnas de la iglesia, pero Pablo no está aquí porque Pablo vino después. Especialmente ellos dos son los 2 estatuas que están en la Basílica de San Pedro, uno con la espada, el otro con las llaves. En casi todas las iglesias antiguas y las basílicas, Pedro y Pablo, columnas fundamentales de la iglesia. Y sin embargo, los dos frágiles, es decir, uno negó al Señor, el otro persiguió a los cristianos. Pero los dos dijeron: aquí estoy yo. Y lo que los ha hecho fuertes para sostener a la iglesia ha sido precisamente la humildad de comprender que no es el Señor, que el Señor ha podido servirse de ellos para ser columnas de la iglesia. Y esto es era una introducción y ya es una homilía. No sé qué voy a decir en la homilía entonces. Pero esto es una lección para nosotros. Lo que el Señor necesita de nosotros no son nuestras grandes cualidades o talentos. Eso ya nos los dio y los podemos usar a su servicio. Pero lo más importante para el Señor es nuestra disponibilidad. Es decir, aquí estoy, porque entonces Él podrá hacer con nosotros cosas grandes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Gloria lo vamos a rezar, lo vamos a cantar. Como es solemnidad, vamos a cantarlo. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la
la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu gloria, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Salmo. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Aleluya, aleluya. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Angelica dicta de lean por nuestra dicta. Queridos hermanos, ahora que leía yo estas palabras, el poder del infierno no la derrotará. Me acordé de una comida que tuve yo hace ya muchos años. Yo era un estudiante de filosofía en ese entonces y fui a México un verano a recaudar fondos para becas de los seminaristas que estudiaban en Roma. Y estando en una comida con una familia, salió el tema de las dificultades para la fe, del bombardeo que en aquel entonces, estoy hablando de hace ya 30 años fácilmente, se veía venir y que siempre ha existido, solo que con los medios de comunicación y ahora con las redes sociales se intensifica
digamos, la presencia de un bombardeo constante de ideas y conceptos que son contrarios al Evangelio. Y eso pone en serio reto a los adolescentes, a los jóvenes, para entender el mundo, y pone en serio reto a los papás que tienen y a los educadores que tenemos que ayudar a los jóvenes a hacerse una idea de lo que es Dios, el mundo, el hombre, la vida. Y después de una conversación amplia donde los miembros de la familia hacían comentarios más bien negativos, más bien un poco tristes de lo que estaba pasando en el mundo, el papá, el padre de familia que estaba en la cabecera y que no había hablado prácticamente nada, en un determinado momento dijo: no prevalecen, no prevalecen. Yo incluso creí que el silencio de ese papá era porque era un hombre frío espiritualmente, no creyente, y sin embargo con esa frase nos dio una gran lección a todos. No prevalecen. El enemigo, los enemigos de Cristo, del Evangelio, obviamente cuando hablamos del enemigo hablamos sobre todo de los malos espíritus, del demonio, de los ángeles caídos que existen y están. Luego nuestros hermanos, pues nosotros mismos muchas veces nos confundimos y podemos incluso obrar mal por ignorancia, por influencia malas, por muchos motivos. El tema es que quienes intencionalmente desean acabar con el Evangelio de Cristo, con Cristo y con la comunidad de Cristo, con la iglesia, no prevalecen, no prevalecen. Dios es más fuerte, Dios es más grande. ¿Por qué? Porque el amor es más fuerte. El amor siempre parece más débil. Parece ser que la violencia, la ira, el enojo, el poder son más fuertes que el amor, que la mansedumbre, pero en realidad no es así. La violencia, la ira, tiene fuerza a corto plazo y se acaba. El amor silenciosamente se mantiene y es fuerte y es fuerte y es fuerte y persevera y se acaba siempre imponiendo su reino. Porque el amor no necesita que otros lo sostengan. El amor se sostiene por sí mismo, lo mismo que la verdad. Y Cristo es el amor y Cristo es la verdad. Y a Cristo lo podemos negar con violencia y lo podemos agredir, a Cristo y a los cristianos, durante un tiempo, pero eso se acaba. Y tarde o temprano la verdad y el amor, ¡pum!, vuelven a flotar, porque por su propio peso están siempre ahí. Y eso lo vemos en la vida de Pedro y Pablo. Dice la primera lectura que Herodes, en este caso es Herodes Agripa, pasó a cuchillo a Santiago. Es el primer apóstol que muere. No es el primer cristiano que muere mártir. El primer cristiano es Esteban en las puertas de Jerusalén. Pero Santiago, obispo de Jerusalén, primer obispo de Jerusalén, uno de los discípulos, Herodes Agripa lo pasa a cuchillo. Honestamente no recuerdo ahora si es Santiago el que era obispo o el otro Santiago. Pero pasa a cuchillo en Jerusalén al primer apóstol. Y dice aquí que esto agradaba a los judíos. Y de entre estos judíos que se complacieron con la muerte de Santiago está Pablo, Saulo entonces, que ya lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, deteniendo los abrigos, los ornamentos, los mantos de aquellos que apedrearon a Esteban. O sea, y dice los Hechos que aprobaba ese apedreamiento. O sea, Pablo es uno de esos judíos que se contentaban con la muerte de los cristianos. Estaba encendido, dice él mismo cuando da su testimonio, en ira contra los cristianos. Esto sucede en Jerusalén. Y Herodes, el rey, dice, esto agrada a los judíos. Herodes tenía conflictos de relaciones políticas con los judíos. Si Herodes podía hacer algo que no le afectaba, y cuando aquí los Hechos de los Apóstoles se refieren a los judíos, se refiere a los jefes de los judíos, no al pueblo judío. O sea, se refiere a los fariseos, a los escribas, al Sanedrín.
Con eso él los agrada y entonces aprende también a Pedro, aumenta la persecución. Y aquí vemos una actitud muy cobarde también, parecida a la de Pilatos. Por ventajas políticas, personales, pisotea los derechos humanos de otras personas, en este caso del cristiano. Como Nerón enciende Roma y le echa la culpa a los cristianos. Es todo un ambiente, eso fue unos años después. Es un ambiente adverso hacia los cristianos. Es un ambiente violento hacia los cristianos. Pablo pasó por aquí enfrente, donde estamos nosotros en Magdala. Él entró por el Valle de las Palomas, que está aquí enfrente, que viene de Nazaret y que a su vez venía de la costa del mar Mediterráneo y que a su vez es la vía que va a dar a Egipto y que Pablo debió de haberla encontrado o por la zona del mar o por acá el lado del Jordán. El hecho es de que aquí en Magdala está el cruce con la vía Maris, con la vía del mar, que lo llevó a lo largo del lago, donde estamos nosotros ahora, lo llevó hacia Damasco. Y en ese camino es cuando el Señor se le aparece, lo tumba del caballo y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo entiende que hay una fuerza, un amor superior a su ira, a su odio, y tiene la nobleza porque él estaba equivocado. Él creía que estaba haciendo algo correcto, esto es muy importante. Él creía que estaba haciendo algo correcto. Hay mucho daño que se hace al Evangelio, a Cristo, a los seguidores de Cristo, que es bien intencionado. ¿Por qué me persigues? Entonces, el primer aspecto que vemos es cómo el poder de este mundo, a veces por beneficios políticos, a veces por convicción personal, a veces por error, persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Pero luego vemos un segundo aspecto importantísimo. Dice que la comunidad oraba mientras Pedro estaba preso. La comunidad oraba. La oración es la fuerza omnipotente de los débiles. Y mientras más débil se es, mientras más pequeño se es a los ojos del mundo, más potente es la oración. Nunca olvidaré yo una mujer de 79, 80 años que estaba en el hospital y que había estado luchando por un aspecto particular en favor de sus hijos durante toda su vida y no había logrado mucho. Y se sentía impotente por su enfermedad y por su vejez. Y entonces yo la invité a ofrecer su debilidad en oración por bien de sus hijos. Fue una inspiración en el momento del Espíritu Santo, fue una ocurrencia, lo que ustedes quieran. Después de unos días volví a verla y me dijo, Padre, lo que toda mi vida luché con mis fuerzas y no logré, se está logrando. Se está logrando. Por su oración y el ofrecimiento de su debilidad, por el reconocimiento de su pequeñez y el amor al Señor y ofrecerle al Señor eso. La oración es la potencia de los débiles, es el poder de los débiles. La comunidad oraba. ¿Qué podía hacer esa pobre comunidad ante Herodes? Ante personas como Pablo que los estaban persiguiendo. Pedro, el líder de la comunidad, preso, con cadenas y con rejas de hierro, encadenado y con candados. Orar. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le dijo, ponte el cinturón y las sandalias. Pedro salió detrás creyendo que era una visión. Atravesaron la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Y se abrió solo. El poder de Dios, que es capaz de romper las cadenas de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón, que fue capaz, por esta misma oración de los cristianos, fue capaz de cambiar el corazón de Pablo. Esto es fruto de la oración de los cristianos y aquel que los perseguía se convierte ahora en una de las columnas de los apóstoles, por la potencia de la oración de la gente sencilla que ame al Señor.
Recuerdo una misa de Cristo Rey en Barcelona, en una casa de retiro para ancianos. Yo terminé mi homilía hablando de los mártires, porque Cristo Rey, los mártires mexicanos que gritaban Cristo Rey, etcétera, etcétera. Cuando termino la misa se acerca una ancianita de 80 años y me dice: padre, en la Guerra Civil Española yo tenía 7 años, estábamos comiendo con mi familia, entraron los del otro bando a mi casa, tumbaron la puerta, cogieron a mi papá, lo arrodillaron y lo asesinaron delante de nosotros. Éramos 6 hermanitos y mi mamá. Cuando se fueron estas personas, mi mamá nos reunió y nos puso a rezar el rosario por la conversión de los asesinos de mi papá. Imagínense ustedes la calidad espiritual de esa mamá. Por la conversión. Ella sabiamente dijo: yo no voy a llenar de veneno, de deseos de venganza a mis hijos. Les voy a enseñar a perdonar. Porque sería un daño mayor el que yo les haría a mis hijos que el que les acaban de hacer. Estoy leyendo el corazón de esa mamá, ¿verdad? Y segundo, una mujer que entendía el amor de Dios y dijo: finalmente estos hombres son hijos de Dios. Y lo que Dios quiere no es que mis hijos y yo los odiemos, lo que Dios quiere es que se conviertan y pidan perdón. La potencia de la oración. Finalmente, el tercer elemento es la persecución, es la fuerza de la oración, que es la que rompe las cadenas, y tratemos de ver en nuestro mundo cuántas agresiones hay al evangelio y no nos quedemos en esas quejas, en esos comentarios, como les platicaba yo de aquella comida, en esa amargura de decir cómo es posible que hay tantas cosas, sino pasemos a la oración confiada, porque el poder de Dios es más grande. Se manifestó en Pablo, se manifestó en Pedro, se manifestó también otra vez en Pedro después de sus negaciones, de su debilidad, como comentábamos en la introducción de esta misa. Y finalmente, cuando hay esa humildad, esa disponibilidad de la que también hablábamos al inicio de la introducción de la misa, entonces el Señor puede hacer con nosotros cosas grandes, cosas muy grandes. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso. Eres un hombre débil, fanfarrón, hablador, que me prometiste quién sabe qué cosas y acabaste negándome. Pero eres un hombre noble, humilde, que acepta tu error. Y sobre todo, la condición más importante que yo necesito de ti. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? Sí, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. La disponibilidad. Entonces, tú eres Pedro, y sobre esta disposición, sobre esta actitud tuya de confianza en mí, de disponibilidad a mí, sobre esto yo voy a construir mi iglesia, porque yo la voy a construir. No le dijo a Pedro: tú eres fuerte, inteligente y valioso y virtuoso y santo, por eso tú vas a construir mi iglesia. No, no dijo Cristo eso. Dijo: sobre esta piedra yo voy a construir mi iglesia. Yo necesito tu colaboración, tu disponibilidad, pero es algo que a ti te supera. Yo lo voy a construir contigo. Y eso mismo nos dice el Señor hoy a todos nosotros. Con tu oración, con tu fe, con tu confianza, este mundo adverso en tantas cosas al evangelio puede cambiar. Poco a poco tenemos múltiples testimonios de corazones que van cambiando, de personas que a lo mejor hacíamos el mal y que con una conversión nos convertimos en grandes apóstoles. Que el Señor nos da las llaves del reino de los cielos para abrir los corazones de otras personas y que el reino de los cielos sea abierto a esas personas y puedan entrar también. Todos nosotros somos colaboradores de Pedro, colaboradores de Jesús para abrir el reino de los cielos a muchas personas con nuestra disponibilidad. Que el Señor nos conceda el fuego abrasador de Pedro para llevar el amor de Cristo a todos los rincones como le hizo.
nos conceda la humildad y la disponibilidad de Pedro para reconocer nuestros pecados y no desanimarnos, para reconocer nuestras limitaciones y no desanimarnos, y saber que siempre que haya un corazón que le dice al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo, el Señor podrá seguir haciendo cosas grandes en nosotros. Pidamos también por la Iglesia en este momento, son los grandes patrones de la Iglesia, que las intenciones del Papa, para que todos los retos que hay en este momento tan fuertes para las familias, los jóvenes, las comunidades cristianas, el Señor nos asista siempre. Amén. Renovamos nuestra profesión de fe, esa fe que nos enseñaron los apóstoles precisamente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pongamos pues sobre este altar, como decíamos, las intenciones de la Iglesia, del Papa especialmente. La paz, la justicia, tantas personas que sufren, la familia, los jóvenes, la verdad que es tan atacada, la verdad de la familia, la verdad de la vida, la verdad de la sexualidad, la verdad de la creación de Dios, que están tan fuertemente cuestionados en este momento. Que el Señor ilumine al mundo, a los líderes, a las personas, a la gente sencilla, para que no sean escandalizados o no sean afectados por las ideologías perversas que dañan tanto a las personas y a las familias, y que cuestan vidas y que generan violencia. Que el Señor nos dé paz, entendimiento, sabiduría, para vivir de acuerdo a la verdad de la razón y a la verdad de la fe. Pedimos por todos los que sufren encarcelamiento, hambre, abandono, soledad, enfermedad. Todo esto a través de María Santísima, de su corazón inmaculado, y por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven conmigo, me pediste, pues mi vida tú quisiste. Ven sin miedo, pues no hay nada que temer. Pescador de hombres, Él me haría ser. Te di mis manos y te di mis pies, y arreglaste entero mi mundo al revés. Y te di mis manos y te di mis pies, y en mis labios tus palabras escuché. Me dijiste que
fácil no sería que el Calvario también lo cruzaría. Mencionaste que también me insultarían, apedrearían, atacarían, pero no. Más bien yo te di mis manos y te di mis pies, me arreglaste entero, mi mundo al revés, y te di mis manos y te di mis pies, y en mis labios tus palabras escuché. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria para nuestro bien y el de todos sus santos. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primera iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos distintos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor del cielo, cielos y la tierra están llenos de ti, llenos de ti. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, te alabaré. Te alabaré. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo y patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero dejar tu voz fluir por este misterio de amor. La Eucaristía me habla de ti, repites tu entrega y perdón, tu amor al extremo, Señor. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchándote hablar, escuchándote hablar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchándote hablar, escuchándote hablar. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá.
porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios, porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida.